Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Hoy martes 24 de abril le presentaré lo más relevante. En materia nacional veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido que respeten a niños y adolescentes portadores del VIH. En otra información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes llama a los padres de familia a no exponer a los menores en la Feria Nacional de San Marcos. En materia internacional veremos que países del Consejo de Europa han adoptado plan para mejorar el funcionamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos, y en otra información veremos que Estados Unidos podrá sancionar a quien viole derechos humanos por medio de la tecnología. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Agradezco que nos acompañe y estamos listos para nuestra primera sección de noticias nacionales. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano exhortó a los presidentes municipales a mejorar sus centros de retención, conocidos como barandillas, a fin de garantizar una estancia digna de las personas detenidas al cometer alguna falta. Esto lo mencionó en el marco de la firma del Convenio General de Colaboración para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, signado con municipios de la región de Uruapan. También el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo un llamado a los ediles de los 113 ayuntamientos michoacanos para retomar la Recomendación General número 3 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad en el año 2011. Cabe señalar que esta recomendación general indica que las cárceles preventivas deben contar con los servicios básicos indispensables que son como el sanitario, agua, drenaje y energía eléctrica, además de que se debe evitar su ubicación en lugares de riesgo geológico. Jesús Ernesto Molina Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, considera que es complicado poder llegar hasta la población indígena, explicarles qué se trata la promoción y la defensa de los derechos humanos, también como la responsabilidad por parte de las instituciones públicas de las comunidades y los indígenas. Por lo que reiteró que los usos y costumbres, desafortunadamente en muchas regiones de Chiapas, se contraponen contra el derecho positivo vigente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local y demás leyes establecidas. En torno a esto, el funcionario estatal refirió que aún existen algunas prácticas irregulares en los pueblos y comunidades indígenas, las cuales son violatorias de derechos humanos, como las tradiciones y los usos y costumbres que se practican desde hace ya muchos años, pero a la vez son complicados atacarlas debido al difícil acceso a las poblaciones nativas. Debido a la gran importancia que representa la labor de los maestros en la sociedad y con el objetivo de brindarles herramientas para desarrollar de mejor manera su labor, en fechas recientes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó actividades de capacitación con más de 500 maestros en 14 municipios mexiquenses. La Defensoría de Habitantes informó que estas labores se realizan de manera permanente a lo largo del año, de manera que tan solo en el mes de marzo el total de maestros capacitados sobre la cultura de los derechos fundamentales fue de 540, a quienes se apoyó para conocer más sobre la ley de la educación de la entidad, derechos humanos y educación, prevención de la violencia escolar, así como las medidas y estrategias para la paz y la no violencia en los centros escolares, entre otras temáticas. Este fin de semana concluyó el tercer diplomado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí imparte a las Fuerzas Armadas en la entidad con el módulo Prevención de la Tortura y el Protocolo de Estambul, a cargo del Pablo Loredo, director de Canalización, Gestión y Quejas de este organismo. Cabe señalar que el tema se desarrolló en 2 jornadas de trabajo correspondiente a viernes y sábado para sumar un total de 10 horas y se impartió en la biblioteca de la 12ª Zona Militar con la participación de mandos medios y personal de tropa del Ejército Mexicano.
Con este diseño del tercer diplomado para las Fuerzas Armadas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos busca que el personal militar de la entidad conozca los antecedentes históricos de los derechos humanos, su evolución, mecanismos de protección y sobre todo cómo realizar las tareas que les son encomendadas sin incurrir en abusos o actos ilegales. A tan solo unos días de iniciarse la Feria de San Marcos, han sido detectados bebés en carriolas cuyos padres, bajo la influencia del alcohol, descuidan a sus criaturas exponiéndolos a serios riesgos. Así lo denunció el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Omar William López Ovalle. Por ello, convocó a la sociedad en general y muy especialmente a los padres de familia para que muestren su mayor responsabilidad respecto de sus hijos en esta Feria de San Marcos ante los riesgos de salud a los que están expuestos sus hijos. Y es que dijo, en recorrido realizado al área de la Feria de San Marcos, se encontraron bebés en abandono por parte de sus padres, quienes bajo la influencia del alcohol descuidan a sus hijos exponiéndolos a una infinidad de riesgos. Este lunes dio inicio el taller Construyendo Puentes en la Ruta por los Derechos Humanos, Educación y Capacitación para la Democracia, el cual es el primer ejercicio académico en la materia en Tabasco desde que hace 10 años la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración. Durante la inauguración de este taller, el especialista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vittorio Corazantini, señaló que el ser humano debe ser el centro de la sociedad y la llamó al desarrollo de un sistema democrático de acuerdo a las exigencias de la sociedad, al tiempo que reconoció que en México hay un creciente interés por aprender en materia de derechos humanos. Cabe recordar que este taller fue dirigido a servidores públicos y se realizará hasta este miércoles 25 y de jueves a sábado se ofrecerá a dirigentes de organismos de la sociedad civil, teniendo como sede el aula magna de la Universidad del Valle de México de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El poeta mexicano Javier Sicilia fue galardonado este lunes con el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo por su activismo en favor de la paz y su lucha contra la impunidad en su país. Sicilia, quien hace más de un año se convirtió en un luchador social tras el asesinato de su hijo Juan Francisco, dedicó este galardón a las miles de víctimas de la violencia en México, que según el escritor cree que ya rebasan la cantidad de 50,000 desde el año 2006. También el poeta anunció que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza desde marzo del año pasado, se reunirá este fin de semana para buscar nuevas rutas y una vuelta de tuercas en la estrategia civil para detener la guerra y la violencia y también avanzar a la justicia, la cual, dijo, no se ha logrado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hace la más atenta invitación a la conferencia de prensa que se realizará el día de hoy, martes 24 de abril, en punto de las 12 horas en las instalaciones de este organismo autónomo, el cual está ubicado en la calle Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana. Cabe señalar que será el presidente de la institución, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián, quien dé esta conferencia para dar a conocer la recomendación 11/12, la cual está dirigida al presidente municipal de Zapopan por violación del derecho a la legalidad, y la recomendación 12/12, dirigida al secretario de Salud y director de Servicios de Salud, así como al director del Hospital General de Occidente, por la violación del derecho a la protección de la salud y prestación indebida del servicio público. Con el objetivo de erradicar la discriminación contra niñas, niños y adolescentes portadores del VIH y SIDA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró importante realizar campañas de información en torno a este padecimiento. En un comunicado, el organismo nacional informó que estadísticas oficiales indican que de 1983 a diciembre de 2011 se han presentado 6.288 casos de SIDA entre la población infantil y juvenil del país, lo que hace necesario reforzar las acciones de protección en su favor. Ante ello, el organismo nacional trabaja en conjunto con instituciones civiles y gubernamentales para verificar que se les otorguen terapias y medicamentos de manera oportuna y suficiente.
Asimismo, informó que una de las principales acciones para evitar la exclusión o marginación que pueden llegar a sufrir ha sido la capacitación en diversos centros educativos de la República mediante conferencias y pláticas impartidas a maestros y alumnos. Y bien, eso es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Ya estamos listos para nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que este viernes en Estambul, Turquía, dio inicio el Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo número 12, el cual reunió a más de 2.240 mujeres de 40 países, las cuales discutieron nuevas estrategias para avanzar en el respeto de los derechos humanos y cómo el poder económico impacta a las mujeres de todo el mundo. Durante este foro, que tuvo una duración de 3 días, se realizaron sesiones plenarias en donde se abordó cómo la economía desigual y capitalista afecta en mayor medida al desarrollo óptimo de las mujeres e impide su acceso a la justicia y la conquista de sus derechos. Cabe señalar que el Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo es el evento más grande en su tipo fuera del sistema de las Naciones Unidas y tiene como objetivo entablar acciones para alcanzar la igualdad de género, el desarrollo sustentable y la realización de los derechos humanos de las mujeres. Los Estados Unidos de Norteamérica podrá por primera vez imponer sanciones contra ciudadanos y gobiernos extranjeros que hayan ayudado en la comisión de graves violaciones de derechos humanos utilizando tecnologías, así lo reveló este lunes el diario The Washington Post. La medida, que se enfocará inicialmente, será en Irán y Siria y será posible gracias a una orden ejecutiva que anunció el presidente Barack Obama el día de ayer durante su discurso en el Museo del Holocausto. De acuerdo con el diario, la orden de Obama responde al creciente uso de tecnología para bloquear el acceso a Internet o rastrear teléfonos celulares, como se sospecha ocurrió semanas atrás en la muerte de 2 periodistas occidentales que cubrían el conflicto interno en Siria. En otra información le comento que la ONU celebró este lunes 23 de abril el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, con el que rinde tributo a los autores Miguel de Cervantes, William Shakespeare y de Garcilaso de la Vega, ya que este día es la fecha de la muerte de estos autores. Asimismo, la organización recordó que esta fecha es también la del nacimiento de prominentes autores como Maurice Strong Haldor, Vladimir Nabokov, Joseph Pla o Manuel Mejía Vallejo, entre otros, por lo que la organización internacional agrega que con esta celebración mundial, su Agencia para la Educación, la Ciencia y la Cultura busca la promoción de la lectura, la publicación y la propiedad intelectual a través de los derechos de autor. Por ello, recordó que la UNESCO ha dedicado esta jornada también a rendir homenaje a la traducción, el cual es el primer paso hacia el acercamiento de los pueblos y también una experiencia que enseña la diversidad y el diálogo. Desde este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinará en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil las demandas por violaciones de derechos humanos contra varios países latinoamericanos, entre ellas la masacre de El Mozote, en la que militares salvadoreños mataron a unas 1,000 personas en el año de 1981. De tal forma que durante 5 días, el organismo autónomo de la OEA celebrará en Guayaquil su 45 periodo extraordinario de sesiones, en el que también tratará audiencias públicas, 2 casos contra Guatemala y dictará sentencias en querellas en las que están involucradas Argentina y Honduras. Sin embargo, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que no se abordarán casos del país anfitrión. Fotos y reportes periodísticos han confirmado que la organización narcoterrorista Sendero Luminoso sigue entrenando a niños y adolescentes en el uso de armas de guerra para emplearlos como combatientes en los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas, por lo que el día de ayer el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia condenó estos hechos y dijo que ayudará al Perú en todo lo necesario.
Paul Martin, representante de UNICEF en Perú, dijo que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia brindará el apoyo y la abogacía en lo necesario para que los niños afectados por Sendero Luminoso o cualquier otro tipo de violencia sean bien atendidos y para que la sociedad se preocupe por esta situación. En torno a esto, el representante de UNICEF dijo que la situación de los niños en esta zona del Perú es bastante preocupante y anunció que gestionará reuniones con autoridades peruanas a fin de estudiar este tema. En otra información le comento que los 47 países miembros del Consejo de Europa acordaron este viernes en Brighton, el sur de Inglaterra, un plan para mejorar el funcionamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos, el cual está amenazado de asfixia por el número creciente de demandas. Torbjörn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, indicó que la conferencia de Brighton ha fortalecido la autoridad de la Corte, porque todos los estados han reconfirmado su rol supremo y el derecho a la demanda individual. Cabe mencionar que la Corte Europea de Derechos Humanos tiene actualmente 150.000 demandas atrasadas en espera y recibe anualmente otras casi 65.000, de las cuales acepta tan solo 3.000. De tal forma que los casos tardan en promedio de unos 4 años y medio en juzgarse, según algunas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la conferencia de Brighton no representa todavía el final del proceso, el cual tiene previsto que se prolongue al menos hasta el año 2013. Este fin de semana, el representante en el Perú del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Paul Martin, señaló que el sector privado puede jugar un rol importante en el apoyo a los niños damnificados por las severas inundaciones que afectaron el departamento de Loreto, por lo que hizo un llamamiento a toda la sociedad, desde los gobiernos hasta la sociedad civil, también al sector privado, debido al rol tan importante que estos juegan. También es necesario saber que el pasado miércoles el caudal del río Amazonas logró superar en 4 centímetros su nivel máximo histórico desde hace 20 años, al llegar a 118.62 metros sobre el nivel del mar, inundando las localidades asentadas en las riberas. Por lo que UNICEF señaló que todas las personas que quieran colaborar con la campaña pueden hacerlo depositando en las cuentas bancarias del Banco de Perú, y la cuenta para los soles es 193 174 860 7095, y si usted lo desea hacer en dólares, la cuenta es 193 175 1902 188. En otra información le comento que este lunes el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, recomendó a israelíes y palestinos aprovechar cualquier oportunidad para retomar el diálogo de cara a posibles negociaciones y al desbloqueo de su proceso de paz. Aunque el entorno sigue siendo frágil, será bienvenida y apoyada cualquier oportunidad para proseguir el diálogo de cara a la reanudación de negociaciones significativas entre las partes. Así lo señaló Pascoe al realizar su informe mensual al Consejo de Seguridad sobre la situación de Oriente Medio. El subsecretario se refirió también a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos y recordó a Israel que esas acciones erosionan los esfuerzos para lograr una solución basada en la existencia de 2 estados y son contrarios a la ley internacional. Y a las autoridades palestinas les reiteró el llamamiento de la organización para que cese el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. El gobierno mexicano anunció este lunes la adopción de nuevos protocolos que, aseguró, regulan el uso de la fuerza pública y dan garantías a los detenidos ante crecientes denuncias de violaciones de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en la lucha contra el crimen. Los ministerios de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y Marina, así como la Fiscalía Federal, publicaron en el Diario Oficial de la Federación las directivas que regulan el uso de la fuerza y disponen la puesta a disposición ante el Ministerio Público de manera inmediata de los detenidos. Con estas normas estamos dotando a nuestras fuerzas federales de mejores instrumentos para garantizar tanto los derechos de los inculpados como los derechos de las víctimas. Así lo afirmó el presidente mexicano Felipe Calderón al hacer este anuncio público en una ceremonia. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga un bonito día.